¿Qué tal, querido hermano? Me da mucho gusto que nos acompañes y que puedas disfrutar de esta reflexión que tengo para ti. Pero antes de comenzar, te invitaría a que te suscribieras y le dieras a la campanita para que estés informado de todo lo que vamos haciendo. También te invito a compartir nuestras reflexiones para que mucho más gente conozca el Evangelio y cambie su vida. Y cuando termine nuestra reflexión, te invito, si te pareció buena la reflexión, a darle un like, porque eso hace que se distribuya a mayor gente todo lo que estamos haciendo. Gracias y comenzamos. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca de mediodía. Entonces llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos». Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo». Dijo Jesús: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deberán hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo, el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuvieran conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde estaba él. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrá traído a alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la espiga. Ya el segador recibe su jornal y almacena fruto para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha.
Yo los envié a cosechar lo que no habrían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó ahí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo. Llegamos a la mitad prácticamente del camino, de este camino en la Cuaresma, y la liturgia hoy nos da un par de textos sumamente ricos, tanto el primer texto que hemos tomado directamente del Éxodo, el capítulo 17, como el texto que hemos tomado del Evangelio del capítulo 4. Es un texto pues muy rico el del Evangelio porque de hecho el liturgista nos lo ha propuesto todo completo. Hemos leído prácticamente todo el capítulo 4 de este encuentro de Jesús con la samaritana que tendría pues muchísimos elementos de los cuales pudiéramos hablar. Muchos de ellos los he tocado en homilías anteriores. Hoy quisiera, tomando un poquito el direccionamiento que nos da el liturgista del Éxodo 17 de la primera lectura, quisiera centrarnos sobre un tema. Ciertamente el Éxodo, ya como tal, nos propondía básicamente 3 temas que podríamos ir más o menos coordinando en esta reflexión. El tema de es un pueblo que está en camino, va en camino a la tierra prometida, nada más que pues el camino se hace largo y van por el desierto. Segundo elemento, un camino que se hace por el desierto. El desierto en donde lo único que hay es sol, no hay nada más. Es un sol tremendo que termina con todo rastro de vida. El camino se ha alargado, se han acabado las provisiones de agua y el pueblo tiene sed. El texto hace referencia claramente a un elemento vital que no hay en el desierto, que es el agua. Ahora que tuve la oportunidad de estar por Israel, nos explicaban la importancia de este líquido vital. Yo no lo sabía, pero en Israel solamente llueve unos cuantos meses. Empieza a llover en octubre y termina de llover en marzo, más o menos. Si no llueve en ese tiempo, ya no llovió. Podemos entender entonces esas grandes sequías de las que hablan los profetas, ¿no? Nosotros hemos padecido algo semejante, nada más que nosotros tenemos diferentes temporadas en las que esperamos que llegue el agua. Una de ellas pues ya se nos pasó, que es el invierno. Tuvimos un invierno secón, nos llegó poca agua, esperamos que ahora en mayo regrese y siempre tenemos la esperanza de que nos llegue en agosto con algún ciclón o alguno de estos tormentas que son las que llenan realmente nuestras presas. Pero en Israel, no. Entonces imagínense lo valioso que es el agua para ellos. ¿Sí? Es tremendamente valiosa. Cuando no llueve, vamos a padecer hambre y sed. Entonces es un tema muy importante, sobre todo pensando en que quien lo está escuchando son judíos, que entienden claramente el tema del agua. Bajo este contexto, vemos entonces al pueblo que se ha alargado su camino, no tiene agua y cae en algo muy común, la desesperación y con ello la falta de fe. Hay una pregunta contundente al final del texto que hoy leemos del Éxodo 17, en donde el pueblo pregunta, ¿está verdaderamente Dios entre nosotros? Cuando llegamos a ciertos extremos en nuestra vida, hermanos, como en este caso, cuando ves que la vida se está extinguiendo, o sea, que no hay posibilidad, o sea, no hay agua. Nos sacaste de Egipto para hacernos morir en el desierto. Aquí no hay agua. Entonces, no obstante todas las pruebas, todos los prodigios tremendos que vieron que ocurrieron allí en Egipto, se les olvidó y preguntan, ¿está Dios con nosotros?
¿Será verdad que Dios nos sacó de allá para hacernos morir en el desierto? No nos parecería lógico. Pero díganme, mis hermanos, si no es cierto que muchas veces, o algunas veces al menos, pasamos por esta situación. Una enfermedad que se alarga, un trabajo que no se consigue, un salario que no alcanza para colegiaturas y otras cosas de la casa. Y esto se extiende. Y lo peor del caso es para aquellos que no le fallan a misa, que vienen continuamente, para aquellos que pertenecen a grupos apostólicos, incluso para aquellos que han recibido gracias especiales de Dios. Pero cuando se aprieta esto, cuando vemos que a pesar de todos nuestros ruegos y de todas nuestras oraciones, todo parecería indicar que Dios está sordo, que Dios nos ha abandonado, que nos hizo participar de los grupos y de las misas y todo como una obligación o como algo a lo que teníamos que venir, pero que finalmente no rinde ningún fruto. Y tenemos la tentación. En algunos no es solo tentación, sino llegan incluso a entrar en una discusión fuerte con el Señor. No me escucha. Gente que incluso abandona la fe porque pierde la esperanza, como el pueblo en Meribá. Dios nos ha abandonado y nos ha sacado de Egipto para hacernos morir en el desierto. ¿Está o no está Dios con nosotros? ¿Dios me escucha o no me escucha? Cuando rezo, ¿qué pasa? No me está escuchando. ¿Cuánto le he pedido que sane a mi esposa, a mi hijo? ¿Cuánto le he pedido encontrar un buen trabajo? ¿Cuánto le he pedido que las cosas mejoren? ¿Cuánto he pedido que los problemas de la casa pues se puedan ir arreglando? Y no veo ninguna salida, ninguna solución. Señor, la verdad, no me escuchas. Es falso todo esto. En medio de esto, el Señor hace surgir una roca de la que imposiblemente podría salir agua. Y sin embargo, milagrosamente lo hace. Con este panorama, el liturgista ahora nos presenta el capítulo 6, el encuentro de la samaritana con Jesús. Un Jesús que está como el pueblo, sediento, pero un Jesús que después se transforma en la solución no solamente de esta agua que bebemos, el agua que había ido a recoger la samaritana, sino de algo mucho más. Nos habla de un agua viva. Si tú me lo pidieras, primer elemento, si tú me lo pidieras, yo te daría un agua que hace que nunca más vuelvas a tener sed. Fíjense qué importante y qué interesante este tema. Un agua que hace que no vuelvas a tener sed. Recuerden que la sed en este contexto es esa desesperación ante lo imposible. Solucionar algo que me parece que es imposible, algo en donde me parece que Dios ni siquiera me escucha. Bueno, yo voy a hacer que estas situaciones de tu vida no vuelvan a causar este problema en tu corazón, que no vuelvas a perder la paz, la esperanza, la alegría y que puedas caminar en medio del desierto, porque no lo sacó del desierto, hermanos. Dios no sacó del desierto al pueblo. El pueblo tuvo que seguir caminando por el desierto, pero ahora tenía un agua que nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el verso 4, nos dice la roca que acompañaba. El Éxodo no menciona que la roca se haya movido. De hecho, pues no sabemos cómo siguieron sin el agua. O sea, es lo que tenemos en la Escritura. Sin embargo, San Pablo, en su carta a los Corintios, nos dice que esa agua, que esa roca que se mueve, esa roca de la que emana esta agua que hace que nunca falte el agua. Y si nunca falta el agua, nunca falta lo necesario para nuestra vida. Siempre tendremos una solución posible al problema que estamos viviendo, de trabajo, de salud, de problemas en la casa, el que ustedes me quieran mencionar.
Jesús es la respuesta. Jesús es la solución. Se presenta como un agua que ni siquiera es de pozo, sino es un agua viva. Es un agua que corre, es un agua cristalina, es un agua perfecta, que en el Evangelio es imagen del Espíritu Santo. Es decir, Jesús te dará el Espíritu Santo. Ya Lucas lo mencionaba claramente. ¿Qué no dará el Padre si le piden Espíritu Santo? Él nos dará el Espíritu Santo y con ella, hermanos, yo creo que lo más importante en nuestra vida, ¿quién puede salirse de este desierto? Pues no más el que se muere. Y ahora sí, pues ya llegó a la tierra prometida. Mientras tanto, todos caminaremos por el desierto y todos vamos a padecer sed. Pero siempre tendremos agua para beber. Hablamos de un camino. Dios no nos saca del camino y dice, ya llegaste, ahora sí. No. La sed extenuante nos desespera. Los problemas cuando llegan a cierto límite hacen que nuestra vida pierda la paz, la alegría, la serenidad, el buen humor. Toda nuestra vida se amarga hasta contra Dios. El mismo Job no dice, ¿para qué me creaste? Nada más para esto, para este sufrimiento. Yo que te he hecho, yo que te he dado, yo que siempre te he servido, yo nunca he sido infiel. Y mira nada más cómo me tienes. Perdió la paz, la serenidad, la alegría y la esperanza de una solución posible. Hemos vivido unos años atrás situaciones muy difíciles. El tema de la pandemia. El tema de la pandemia trajo un problemón para muchísima gente. Trabajos perdidos, empresas perdidas, vidas perdidas, esperanza perdida. El agua viva nos hace mantener la esperanza, hermanos. Y con la esperanza hay paz, hay alegría, hay siempre un futuro, hay un día nuevo que nos da la oportunidad de recomenzar. Pero más aún, la esperanza en Dios nos dice, ese problemón que tienes, espera un poco, estoy trabajando en otras cosas para ti. Cuando Dios se tarda en respondernos, hermanos, es que Él está haciendo algo que prepara, que dispone, que resuelve de una manera mucho más definitiva las cosas. Pero las cosas tienen tiempo, somos seres en proceso, nos tardamos 9 meses en formarnos. O sea, todo tiene un proceso, nada es instantáneo. Nosotros, los hombres y mujeres de esta época, nos hemos acostumbrado a la instantaneidad. No sé si existe esta palabra, pero a que las cosas sean así. ¿Quieres agua? ¿Ya? No hay que ir al pozo, no hay que perder tiempo. ¿Quieres luz? ¿Quieres calor? Hoy en día, ¿qué quieres? ¿Que te laven los trastes? Ahí están las lavadoras de trastes. O sea, hoy estamos acostumbrados a lo automático, a lo inmediato. Y así quisiéramos que actuara Dios. Necesito que me lo des, pero ahorita. Que me resuelva el problema ahorita. Y no funciona así, hermanos. Nos hemos acostumbrado a esto. Pero el ser humano por siglos y siglos y siglos no fue así. El hombre sobre este mundo tiene 64,000 años cuando menos. Y de tener tecnología tenemos 50 años. Pero ya nos acostumbramos. ¿No les pasa a ustedes en sus computadoras y en sus tablets? Hace apenas unos cuantos años, menos de 50, aparecían las computadoras para la casa. Usábamos el Windows, aquel que usaba 2 floppies y todo este tema, ¿verdad? Y hemos ido aumentando de velocidades y el Pentium no sé qué, y el Pentium no sé cuánto, y el Pentium no sé cuánto, y cada vez vamos teniendo una velocidad más rápida, que son instantáneas prácticamente ya las cosas. Pero comparado con la otra computadora, no hombre, qué lenta. Hoy se ha acuñado
es que está lentium, en vez de Pentium, lentium. Es muy lenta. ¿Qué es lento? ¿Qué es lento? Créanme que son fracciones de segundo, pero son lentas. No sé si han tomado el tiempo que dura un semáforo en stop. Hagan el experimento. A la hora que se paren, tómenle el tiempo. En general, no es más de un minuto. Minuto y medio así, pero ya bastante. ¿Y a poco no se nos hace un chorro? Y apenas ves que la luz se prende, ¿y qué pasa? ¡Pip! El de atrás ya te está pitando. Estamos acostumbrados a esto. Y queremos que Dios obre así. No obra así. Él tiene su tiempo. Pero de que lo va a resolver, por supuesto. De que te escucha, claro, por supuesto. Me encanta el texto, que si lo combinamos un poquito con el texto que nos dice Pablo de 1 Corintios 10, yo me imagino, ahorita que preparaba la homilía, yo me imagino cómo la roca esta se convierte en un riachuelo, en una acequia que bordea nuestro camino. O sea, imagínate en un camino en donde junto a ti va bordeando siempre una acequia, un pequeño riachuelo. De tal manera que cuando tienes sed, tomas agua. Eso es lo que ocurre en el corazón. Dios se convierte en una agua viva. Se convierte en ese riachuelo que te acompaña. No te saca del desierto. Vas a volver a tener sed. Van a volver a venir problemas de toda índole. Ahí va la sequía. A veces con poquita agua. A veces con más agua. Pero ¿por qué perder la paz? ¿Por qué perder la alegría? ¿Por qué perder la esperanza? Yo me acuerdo que cuando era mucho más joven, bueno, y hasta la fecha nunca entendí cómo se balancea una fórmula química, ¿verdad? Para mí es un misterio. Y decía, no voy a poder entrar a la facultad si no paso esta materia. Y bueno, finalmente con la ayuda de un químico, amigo mío, me ayudó. ¿Cómo lo hice? No sé, porque sigo sin entender cómo funciona eso. Pero bueno, al cabo que la química ya después ya no lo usé para nada. Pero bueno, finalmente la pasé. Yo decía, no voy a pasar. Y oraba y le decía, Señor, dame cabeza, no lo voy a hacer. Y yo terminé mi carrera y todo, sin problemas. Hay un riachuelo que bordea nuestro camino. Dios nunca te deja. Él lo prometió, ¿no es cierto? Lo dice claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 20. Estaré con ustedes hasta el final del mundo. Así es. Dios te acompaña siempre. Ahora la pregunta es, ¿y tú caminas por ese camino? ¿O vas por tu ruta? ¿O vas por tu vereda? ¿Cuál es la ruta que tú sigues? Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, yo soy el camino. Él es la ruta. Él es la ruta. Él es el camino. Pero Él también se compara y dice al principio del Evangelio de Juan que Él es la palabra. A ver, hermano, ¿tú caminas siguiendo la palabra de Dios o vas siguiendo tus criterios? ¿Vas siguiendo los criterios del mundo, lo que te dicen las redes sociales, lo que te dice el mass media? ¿Qué camino sigues? El único camino que está bordeado por un manantial, por una acequia, por un riachuelo, es el camino de la palabra de Dios, es el camino de Jesús. Por eso la Cuaresma, camino de desierto, camino de espera, de fortalecer la esperanza,
nos lleva a la palabra para que tú veas, a ver, ¿estoy siguiendo lo que dice la palabra de Dios? ¿Estoy verdaderamente siguiendo esa ruta? No, oye, pues con razón vives cada rato con sed, compadre. Con razón todo el tiempo estás desesperado, sin alegría y sin paz. Por eso ves que tus planes se frustran y no encuentran salida. Sigue el camino, sigue la palabra. ¿Qué te dice la palabra? Y ahí vas a encontrar la solución. Pero tomamos otras rutas, otros caminos, y por eso terminamos muchas veces pues mal. Jesús nos dice claramente en el capítulo 6, en el verso 33 de Mateo, el Evangelio de Mateo, dice, busca primero el reino y lo demás vendrá por añadidura, trabajo, salud, pero sobre todo paz, hermanos, paz y serenidad. Yo he visto gente con enfermedades verdaderamente terribles, que sé que están sufriendo muchísimo, pero mantienen una paz y una serenidad exquisita en su corazón. Gente que ha perdido todo y mantiene la paz, la serenidad. ¿Cuántas veces por la pérdida de un trabajo, cuando el dinero baja, dicen que cuando se va el dinero de la casa, el amor se sale por la ventana? He visto matrimonios fracasar, familias fracasar. Papá, es que ya no me alcanza, ¿por qué no vamos a Orlando? ¿Por qué no pasa esto y esto y lo otro? Dices, híjole, qué tremendo. No encuentro solución y va a ser difícil que la encuentres lejos de Dios, lejos de la palabra, lejos del camino, lejos del Señor Jesús. Él lo prometió y no va a fallar, pero sigue el camino. Solamente ese camino tiene agua todo el camino, porque no te vas a salir del desierto, ¿eh? No te vas a salir del desierto. Caminamos en un desierto y todos tenemos problemas, unos más graves y otros menos graves. ¿Cómo los afrontas? ¿Cómo los vives? Esa es toda la diferencia. Nada más esa. Mi invitación, pues, sería en este tercer domingo de la Cuaresma, dos invitaciones. Una la hemos venido repasando a lo largo de este periodo. Por un lado, el tema de la palabra de Dios. Acércate a la palabra de Dios. La Biblia. Acércate a la palabra de Dios, conócela. Sigue lo que dice este libro. No le hagas caso a las redes. No le hagas caso al más media, no le hagas caso a muchas cosas que se apartan del camino, porque ese otro camino que tomes no tiene agua y tarde o temprano vas a pasar mucha sed. Y la segunda recomendación, yo he encontrado esa roca que siempre me acompaña desde donde mana esta agua especial, especialmente cuando tengo mucha sed, cuando no encuentro solución, cuando estoy perdiendo la paz, y esa roca está en ese cuartito que está atrás de ustedes. Se llama Santísimo Sacramento. Pásate una media hora ahí y dile al Señor, comunícame tu paz, tengo sed, dame de beber. Ni siquiera necesitas hablarle de tu problema, Él lo conoce. Lo que necesitas es paz. Lo que necesitas es la certeza de que Él te está acompañando. Pierde media hora allá adentro y vas a ver cómo tu vida tiene un sentido diferente. Cómo sales de ese cuartito lleno de paz y eso que te parecía imposible, insoluble, vas a encontrar que no es así. Te vienen ideas y sobre todo recobras la paz y la alegría y dices, va, adelante. Date esa oportunidad. Ahora, si combinas las dos, hombre, qué fantástico. Te llevas tu Biblia, te pasas media hora, escuchas a Dios y vas a ver cómo la vida, aunque es un desierto en donde siempre hay agua. Es un desierto en donde siempre hay agua.
Así que pues en la Cuaresma otras dos ideas, una ya muy trillada, la palabra, toma la palabra en serio, conócela, medítala, y la segunda, date tiempo para estar en esa roca de donde brota el agua viva. Si no has hecho esa experiencia, no dejes de hacerlo en esta Cuaresma. Seguramente encontrarás paz y serenidad, sobre todo cuando te venga la sed. Alabado sea Jesucristo.